Las sirenas de emergencia sonaron por los pasillos del desafiante de los Su áspero sonido de ballena se mezclaba con el sonido de las botas, golpeando los pisos de metal. El capitán James Walker se agarró a su silla de mando cuando otra explosión sacudió al destructor. A través de la ventana principal, observó, impotente como la colonia de New Haven. Se quemaba. Informe de estado. Ladró con los ojos fijos en la horrible escena que tenía ante él. Señor, hemos perdido contacto con 3 colonias más, informó la teniente Mary Davis. Su voz era firme a pesar del caos que los rodeaba. La base de Marte, la estación Europa y la colonia Titán se habían oscurecido en la última hora. El desafiante se estremeció cuando otra explosión de energía de las naves alienígenas golpeó sus escudos. Las enormes naves biológicas del colectivo se alzaban en la oscuridad del espacio. Sus salones orgánicos pulsaban con una luz azul inquietante. Parecían menos naves y más criaturas gigantes nacidas en el espacio. Sus superficies cambian constantemente y se regeneran. Escudos al 38%. El capitán, el oficial de armas, anunció que nuestras armas apenas rayan su casco, es como si estuvieran aprendiendo de cada golpe. Walker observó como otro destructor humano, el US Brave, explotaba en un destello brillante de luz. Su mandíbula se apretó con fuerza. Habían perdido 6 naves en los últimos 20 minutos y las fuerzas del colectivo parecían infinitas. La voz de Sir Mary se quebró. Ligeramente la red de defensa de New Haven está fallando. Los búnkeres de población informan que más de 2 millones de civiles siguen esperando la evacuación. El puente cayó en silencio. 2 millones de personas. Walker sintió el peso de esas vidas presionándolo como una fuerza física. Las naves reunidas se estaban posicionando alrededor de la colonia. Sus tentáculos orgánicos se extendían hacia la superficie. Todo el poder para avanzar. Escudos. Walker ordenó trazar un curso entre esos. Las naves y la colonia les compraremos tanto tiempo como podamos, respondió la tripulación sin dudarlo. El desafiante avanzó con fuerza. Su motor se tensó mientras se posicionaba entre la flota alienígena y New Haven. Los cañones de la nave dispararon, vertiendo todo lo que tenían en la nave colectiva más cercana. Señor, transmisión entrante del comando de la Tierra. Mary anunció que están ordenando a todas las naves sobrevivientes que se retiren al sistema Soul. Están implementando el protocolo Omega. La sangre de Walker se heló. Protocolo Omega, el último recurso, medida defensiva. La Tierra se estaba preparando para una resistencia final. A través de la ventana, observó cómo las naves colectivas absorbían sus ataques. Todo su tejido se regeneraba casi instantáneamente. El daño que lograron infligir se selló en minutos. Era como luchar contra un organismo vivo que respiraba en lugar de una flota de naves. ¿Cuántas naves de evacuación lograron salir? Walker le preguntó a su voz tensa. 12. Transportes confirmados lejos, señor estimado. 8.000 civiles salvados 5 años antes. La almirante Emma Stone se paró ante él. Consejo de Defensa Mundial, su uniforme impecable y perfecto a pesar de la hora tardía. Las enormes pantallas detrás de ella mostraban planos detallados de naves diferentes. A todo lo que la humanidad había construido antes. ¿Quieres gastar la mitad de nuestro presupuesto de defensa en naves? Vamos a escondernos. Miembro del Consejo Robert Thompson preguntó con voz pesada. Por la incredulidad mientras nuestras colonias necesitan protección ahora. El almirante asintió firmemente. Sí, señor, porque lo que viene abrumará cualquier defensa visible que podamos construir. La cámara del Consejo estalló en murmullos furiosos. Stone esperó pacientemente a que se calmaran sus ojos grises firmes y determinados. Detrás de ella las pantallas cambiaron para mostrar escaneos de espacio profundo, manos, extrañas lecturas de energía de los bordes del espacio conocido. Hace 3 meses, nuestras ondas de espacio profundo detectaron estas señales. Continuaron, no coinciden con nada en nuestra base de datos, pero se están moviendo, se están haciendo más fuertes y se dirigen hacia nosotros. Especulación, dijo otro miembro del Consejo. Con desdén, no podemos abandonar nuestros planes de defensa actuales basados en señales desconocidas. Aparecieron una tablilla de piedra de Tae y nuevas imágenes que mostraban los restos de una civilización alienígena, ruinas enormes en un planeta distante.
Esto es lo que encontraron nuestros exploradores el mes pasado, un teniente. Thomas Reed miró la pantalla de su sensor. A bordo de la estación de defensa primaria de la Tierra. Sus ojos ardían por horas de observar el flujo interminable de datos a su alrededor. El centro de comando zumbaba con una actividad tensa mientras los informes de ataques a las colonias continuaban llegando. Otra forma de acercarse a la órbita de Júpiter, señor. Informó al comandante Whelan. 5 de sus naves capitales con lo que parecen 20 naves más pequeñas. El comandante asintió. Con gravedad, la flota restante de la Tierra, 50 naves de varios tamaños, colgaban en formación defensiva alrededor del planeta. Parecían dolorosamente pequeñas en comparación con las enormes fuerzas colectivas que se acercaban. Espera, Reed se inclinó más cerca de su pantalla. Hay algo extraño en su formación. Las naves biológicas del colectivo se movían en un patrón extraño, casi como un baile. Reed los había estado observando durante horas, y algo en sus movimientos le llamó la atención. Rápidamente sacó grabaciones de batallas anteriores, señor. Necesito mostrarle algo, gritó. En la pantalla principal, Reed mostró 3 batallas diferentes, cada una mostraba las naves colectivas moviéndose en patrones similares. Antes de atacar, mire esto. No están atacando al azar. Sus naves se mueven como células en un cuerpo. Los ojos del comandante Wilson se entrecerraron explicando. Son naves más pequeñas, son como anticuerpos, dijo Reed, su voz cada vez más emocionada. Siguen un patrón específico. Antes de atacar, como el sistema inmunológico de un cuerpo, y mire aquí, señaló. Las naves más grandes, estas actúan como centros neurálgicos coordinando todo. Antes de que Wilson pudiera responder, nuevas alarmas sonaron a través de la estación. La pantalla de vista principal mostró un destello de luz masivo. Cuando las naves colectivas emergieron más rápido que la luz, viajan mucho más cerca de lo esperado todas las naves estaciones de batalla. La voz de Wilson resonó a través del canal de comando. No es un simulacro. La flota de defensa de la Tierra se involucra de acuerdo con el protocolo Delta. El espacio alrededor de la Tierra estalló en caos. Las naves de la humanidad avanzaron con sus armas disparando contra los pasillos biológicos del enemigo. Las naves colectivas respondieron con sus propios ataques, sus armas orgánicas, enviando pulsos de energía mortal a través del espacio. El capitán James Walker ahora comandaba el crucero pesado Sentinel, lideró el primer contraataque. Concentrar fuego en sus naves más pequeñas. Su voz crepitó en el canal de comando. El teniente Reed tiene razón, están protegiendo algo en esas grandes. La batalla duró horas. Las naves humanas lucharon con todo lo que tenían, usando cada truco y estrategia que habían aprendido, pero por cada nave colectiva que lograron destruir, 2 más parecían tomar su lugar. De regreso a la estación de defensa, Reed trabajó frenéticamente analizando los patrones que descubrió. Comandante, las naves grandes siempre mantienen la misma distancia entre sí, como si no pudieran romper la formación porque están conectados. Wilson terminó el pensamiento. Algún tipo de enlace psíquico o red biológica. Una explosión masiva iluminó la pantalla de visualización. 3 destructores humanos acababan de ser destrozados por un ataque colectivo. Las naves terrestres restantes se reagruparon formando una línea defensiva más estrecha alrededor del planeta. 15 naves perdidas. Alguien reportó escudos fallando en múltiples naves. La voz de Walker se escuchó de nuevo tensa pero determinada. Retrocedan a posiciones secundarias. Tenemos que proteger las naves de evacuación civil. Reed observó con horror cómo las fuerzas colectivas presionaban su ventaja allí. Las naves avanzaban en ese mismo patrón celular, pero ahora entendía lo que estaba viendo. No era solo una formación táctica, era la clave de toda su estrategia. Señor, llamó a Wilson, si podemos interrumpir la conexión entre sus naves de mando, creo que toda la red se desmoronaría. Buena teoría. El teniente Wilson respondió sombríamente, pero no tenemos suficiente potencia de fuego para atravesar sus defensas. ¿Cómo para enfatizar su punto? Otra nave humana explotó en un destello brillante. El colectivo se acercó más a la Tierra. Sus enormes naves proyectaban sombras sobre las estaciones de defensa. Mensaje del comando de superficie, anunció una oficial con voz temblorosa. Están comenzando las evacuaciones de civiles a los búnkeres subterráneos. Están preguntando cuánto tiempo podemos resistir. Wilson miró la pantalla táctica. Observaba cómo sus fuerzas eran empujadas lentamente hacia atrás. Diles que resistiremos tanto como tengamos. Cada minuto que compremos podría marcar la diferencia. Ninguno de ellos sabía que en ese mismo momento, lejos, en el espacio profundo,
las balizas cuánticas comenzaban a pulsar con una señal urgente. La última esperanza de la humanidad estaba a punto de responder al llamado en las profundidades de una base de asteroides en él. Al borde del espacio conocido, la almirante Emma Stone abrió los ojos cuando las luces de emergencia inundaron su pequeña sala de mando. En sus pantallas, observó cómo se desplegaba la batalla desesperada por la Tierra. Sus manos, desgastadas por años de preparación, se movían con firmeza sobre el panel de control. «Es hora», dijo. En silencio, sus dedos bailaron sobre los controles de la baliza cuántica en todas las bases ocultas y los astilleros secretos en todo el espacio. Cientos de naves inactivas recibieron su señal una por una. Motores poderosos que no habían funcionado en años. A la vida a bordo de la sombra del amanecer. Michael West se puso firme mientras su tripulación se apresuraba a sus puestos. El núcleo cuántico de las enormes naves insignia zumbaba con poder. Su camuflaje adaptativo cambiaba de una invisibilidad perfecta a un gris oscuro y amenazador. Estaciones de batalla de todas las manos. West anunció que esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. La Tierra pide ayuda y responderemos. De regreso a la estación de defensa de la Tierra. El teniente Reed, de repente, los sensores se encendieron. Con nuevas lecturas. Al principio, pensó que eran un mal funcionamiento. Las firmas de energía aparecieron de la nada y se extendieron por el espacio como estrellas que parpadean y cobran existencia. Comandante. Wilson, gritó, estoy captando cientos de naves que aparecen en el borde de nuestro sistema solar. Sus firmas de energía nunca habían visto nada parecido. Y ellos, las fuerzas colectivas, parecen percibir también que su patrón de ataque vaciló. Por primera vez desde que comenzó la batalla, las naves biológicas giraron sus sensores hacia afuera tratando de entender esta nueva amenaza. El capitán Walker, con sus escudos casi agotados, observó con asombro cómo el espacio mismo parecía ondularse a través de lágrimas. En realidad, enormes naves de guerra emergen. Sus pasillos brillaban con tecnología extraña y sus armas pulsaban con energía cuántica. Esta es la almirante Emma Stone de la Tierra, flota de la sombra. Una voz fuerte anunció en todos los canales a todas las fuerzas de defensa de la Tierra: mantengan sus posiciones. Al coleccionista Ibe tenían razón en temernos. La sombra del amanecer lideró la carga, sus armas cuánticas disparando rayos que cortaron el espacio de maneras imposibles, donde golpearon las naves biológicas del colectivo. Las naves alienígenas no solo sufrieron daño, sino que comenzaron a desmoronarse a nivel molecular. Es. Reed, que estaba trabajando, exclamó al ver que sus sensores, su regeneración, no podía seguir el ritmo de la degradación cuántica. Más naves surgieron de sus escondites, destructores, cruceros y enormes acorazados, todos equipados con tecnología que la humanidad había mantenido en secreto durante años. Aparecieron detrás de lunas, asteroides e incluso desde dentro de la corona del Sol, donde se habían escondido usando su escudo avanzado. Las formaciones colectivas comenzaron a desintegrarse. Sus naves más pequeñas se dispersaron en confusión, mientras las armas cuánticas interrumpían su Red. Las naves de mando más grandes intentaron retirarse, pero se encontraron atrapadas entre los desesperados defensores de la Tierra y la recién llegada flota de las sombras. Todas las fuerzas de defensa de la Tierra. La voz de Stone sonó. De nuevo. Fórmense con nuestra flota. Objetivo: las naves de mando enemigas con todo lo que tienen. Hoy recuperamos nuestras colonias. Walker observó con asombro cómo las naves de la flota de las sombras demostraban capacidades que nunca había imaginado posibles. Pasaron por el fuego enemigo. Sus impulsos cuánticos les permitían existir parcialmente en otras dimensiones. Sus armas ignoraron los escudos convencionales que golpeaban directamente a los núcleos biológicos de las naves colectivas. Sir Reed informó al comandante Wilson. Su voz estaba llena de nueva esperanza. Las naves colectivas se están retirando de la órbita terrestre. Pulga de Sombra aprovechó su ventaja. Sus armas cuánticas estaban causando estragos en las filas enemigas. La tecnología biológica
previamente imbatible del colectivo, demostró ser impotente contra los ataques que provenían de múltiples dimensiones a la vez. En su sala de mando, la almirante Stone se permitió una pequeña sonrisa. 5 años de preparación para ocultar su verdadera fuerza habían llevado a este momento. El colectivo había esperado encontrar una tierra vulnerable defendida por naves simples y armas convencionales. En cambio, encontraron todo el potencial de la humanidad. Liberer. Enviar mensaje a todas las naves. Ella ordenó. Comienza la fase 2. Ahora ya no estamos solo defendiendo la tierra, estamos llevando la lucha hasta ellos. La batalla por la tierra no había terminado, pero por primera vez desde que comenzó la guerra, la victoria parecía posible. La humanidad había jugado su carta oculta y el juego nunca volvería a ser el mismo. El capitán James Walker estaba de pie en el puente de su nuevo comando después de que su nave fuera gravemente dañada. El almirante Stone lo había transferido al destructor cuántico Swift Justice. Su tripulación trabajaba eficientemente en sus estaciones ya, adaptándose a la tecnología avanzada que los rodeaba. Apunten a su nave de mando. Walker ordenó al teniente Reed. Los datos muestran sus puntos débiles. Apunten a los grupos neuronales. Las armas cuánticas de Swift Justice aumentaron su energía, haciendo que el aire mismo hormigueara frente a ellos. Una de las enormes naves biológicas del colectivo intentó regenerar el daño de ataques anteriores. Su superficie se onduló como tejido vivo que intentaba para curar una herida. Señor suboficial de armas informó que los torpedos cuánticos apuntaban al objetivo fuego. Los torpedos no viajaban a través del espacio, lo doblaban en un momento. Estaban en el lanzador al siguiente, simplemente existían dentro de la nave colectiva. La explosión se extendió a través de múltiples dimensiones a la vez, desgarrando la nave alienígena desde adentro. A través del campo de batalla, la flota de la sombra aprovechó su ventaja. Las naves que se habían escondido durante años ahora mostraban su verdadero poder. Sus motores cuánticos les permitían aparecer y desaparecer a voluntad, atacando desde ángulos imposibles y desapareciendo antes de que el enemigo pudiera responder. En la estación de defensa de la Tierra, el teniente Reed trabajó frenéticamente con sus sensores, mapeando la reacción del colectivo a cada ataque. Comandante Wilson, sus naves están tratando de adaptarse a nuestras armas cuánticas, pero no pueden. El daño se está propagando a través de su red. Wilson asintió con tristeza y envió esos datos al almirante Stone. Cada ventaja de salud por encima de la Tierra. La batalla había transformado a los colectivos. Una vez las naves biológicas imparables ahora luchaban desesperadamente contra armas que no podían entender o contrarrestar sus habilidades de regeneración que los habían hecho simplemente invencibles contra las armas convencionales inútiles contra ataques Antum que existían en varios estados a la vez. La voz del almirante Stone llegó por todos los canales. Todas las naves ejecutan la formación objetivo Delta. Sus nodos de comando y control no les permiten reagruparse. La flota de la sombra se movió con precisión practicada. Habían entrenado durante años en secreto exactamente para este momento. Las naves entraron y salieron del espacio normal. Sus armas cuánticas atacaron con precisión quirúrgica en los puntos más débiles de la red neuronal del colectivo. Las naves enemigas rompieron la formación. Reed anunció con emoción en su voz. Su coordinación está fallando. Walker observó desde su nuevo comando como los colectivos formaciones previamente perfectas cayeron en caos sin su conexión de red. Las naves biológicas comenzaron a actuar independientemente, perdiendo la coordinación que las había hecho tan mortales. Todas las naves presionaron el ataque. El almirante Stone ordenó no les den tiempo para adaptarse. La justicia rápida se zambulló en la batalla. Los motores cuánticos le permitieron ignorar la física normal. Walker apuntó a otra nave de mando que observaba con satisfacción cómo sus armas atravesaban su supuestamente impenetrable armadura biológica. El señor, su oficial de sensores, gritó leyendo fluctuaciones masivas de energía de la flota enemiga. Algo está pasando. La más grande de las naves reunidas,
su nave de mando central, comenzó a latir con una luz extraña. Su superficie se iluminó mientras intentaba desesperadamente adaptarse a los ataques cuánticos, pero en lugar de regenerarse, comenzó a desintegrarse en un nivel fundamental. Las armas cuánticas. La voz de Reed llegó a través del canal de mando. No solo están dañando sus naves, están desentrañando la base misma de su tecnología biológica a lo largo de la batalla. Más naves colectivas comenzaron a mostrar los mismos síntomas. Su tecnología biológica, incapaz de hacer frente a los ataques de múltiples dimensiones, comenzó a fallar catastróficamente. Las naves que alguna vez pudieron regenerarse de casi cualquier daño ahora se encontraron deshaciéndose a nivel atómico. La voz del almirante Stone era firme cuando dio su siguiente orden. Todas las naves coordinen sus ataques cuánticos. Mostrémosles por qué deberían haber dejado la Tierra en paz. El movimiento de la flota de sombras es uno de sus años de entrenamiento secreto. Está dando sus frutos en este momento crucial. Los rayos cuánticos cruzaron el espacio desde múltiples ángulos y atraparon las naves más grandes. Las naves colectivas en una red de energía multidimensional. La batalla no había terminado, pero por primera vez, el colectivo aprendió lo que significaba temer al ingenio humano. Su tecnología biológica perfecta, que había conquistado tantos mundos, no significaba nada contra las armas que rompían las reglas de la realidad. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que había cambiado la naturaleza de la guerra espacial. El teniente Reed miró las lecturas de sus sensores con incredulidad. Los patrones que descubrió en las formaciones de los colectivos eran rompiendo por completo su coordinación, que alguna vez fue perfecta, se había convertido en caos cuando los ataques cuánticos interrumpieron su red neuronal. El comandante Wilson gritó: creo que encontré su nodo de control central. La nave más grande no solo está dirigiendo sus fuerzas, está manteniendo toda su red. Wilson Se inclinó sobre la estación Reed estudiando los datos. Envíe estas coordenadas al almirante Stone. Esta podría ser nuestra oportunidad de terminar esto a bordo de la sombra del amanecer. El almirante Stone recibió los datos y sonrió. Tristment. Bien hecho, teniente, murmuró. Luego abrió un canal a todas las naves. Aquí el almirante Stone. Todas las naves. Convergen en estas coordenadas. Es hora de cortar la cabeza de la serpiente. La flota de la sombra. Se movió con un propósito mortal. Años de entrenamiento secreto los habían preparado para exactamente este tipo de ataque de precisión. La justicia rápida del capitán Walker lideró uno de los grupos de ataque. Sus armas cuánticas cargaron por completo varias naves enemigas, moviéndose para proteger su nave de mando. Walker informó Repth que saben lo que estamos planeando. La masiva nave de mando colectivo pulsó con energía alienígena mientras intentaba mantener el control sobre sus fuerzas a su alrededor. Naves biológicas más pequeñas formaron un muro defensivo, sacrificándose para proteger su centro neurálgico. Tienen miedo. El almirante Stone transmitió a todas las naves por primera vez en esta guerra: ellos son los que tienen miedo. Muéstreles que tenían razón en temernos. Todas las naves ejecutan ataque PPN. Omega. La flota de la sombra se dividió en 3 grupos atacando desde diferentes vectores. Sus motores cuánticos les permitieron salir parcialmente del espacio normal, haciendo que sus movimientos fueran imposibles de predecir. La Swift Justice lideró la primera oleada, sus armas haciendo agujeros en la línea defensiva del colectivo. Impacto directo en sus defensas externas. Walker anunció cuando los torpedos cuánticos de su nave impactaron en su objetivo. La regeneración está fallando. El teniente Reed observó desde la estación de defensa cómo se desarrollaba la batalla. Las naves colectivas se movían erráticamente. Ahora su tecnología biológica lucha por adaptarse a los ataques que venían de múltiples dimensiones a la vez. La disrupción se está extendiendo a través de sus. Toda la flota informó con entusiasmo que su red está colapsando. La nave de mando colectiva comenzó a latir con una energía cada vez más desesperada mientras intentaba mantener el control. Su superficie, retorcida y seca materia biológica, intentaba remodelarse para contrarrestar los ataques cuánticos, pero por cada adaptación que hacía, las armas de la flota de sombra simplemente cambiaban a otra dimensión de ataque. Todas las naves presionaron la ventaja. Stone ordenó que no los dejaran estabilizar su red.
La justicia rápida de los caminantes atravesó una brecha en las defensas del enemigo y ejecutó una maniobra que hubiera sido imposible sin la tecnología de la unidad cuántica. Estamos en posición. Almirante. Disparo claro a su centro de mando. Tómalo. Stone ordenó que varios rayos cuánticos convergieran en la nave de mando del colectivo desde diferentes dimensiones. Simultáneamente, la enorme nave. La superficie biológica comenzó a descomponerse. A nivel molecular, sus capacidades regenerativas se vieron abrumadas por los ataques que existían en varios estados a la vez. Su red está desestabilizada críticamente. Reed informó que sus sensores mostraban que el efecto cascada se estaba extendiendo por la flota enemiga. Las naves más pequeñas están perdiendo la conexión con el nodo de control principal en todo el campo de batalla. Las naves colectivas comenzaron a moverse sin coordinación. Algunas se atacaron entre sí. Su programación biológica estaba confundida por la pérdida del control central. Otras intentaron huir. Su disciplina de formación perfecta se hizo añicos. La nave de mando hizo un último intento por restaurar el orden. Toda su superficie se iluminó con energía desesperada mientras intentaba restablecer el control sobre sus fuerzas, pero la pulga de la sombra presionó su ataque. Sus armas cuánticas atacaban desde ángulos que no deberían haber sido posibles. En el espacio normal, esto es todo. Stone. Transmite a todas las naves a máxima potencia. Las armas cuánticas terminan con esto ahora. El poder de fuego combinado de la flota oculta de la humanidad golpeó la nave de mando colectiva desde todas las dimensiones a la vez. Por un momento, la enorme nave pareció existir en múltiples estados simultáneamente y luego simplemente se desmoronó. Su tecnología biológica fue incapaz de mantener la coherencia a través de tantos estados dimensionales. El efecto se extendió por toda la flota colectiva como una onda expansiva de caos. Sin su nodo de control central, las naves biológicas perdieron su coordinación perfecta. La poderosa armada que había amenazado a la Tierra comenzó a desintegrarse. La humanidad había encontrado el punto de ruptura del colectivo y lo había superado. Los restos de la nave de mando colectiva flotaban a través del espacio. Su masa, una vez poderosa, ahora estaba reducida a fragmentos de materia biológica interna. A su alrededor, la flota más grande jamás reunida contra la Tierra estaba en caos. Sin su nodo de control central, las naves biológicas actuaron como animales confundidos. Algunos huyeron a ciegas. Mientras que otros simplemente el capitán Walker salió del puente del Swift. Justicia mientras los últimos focos de resistencia organizada se desmoronaban. El almirante Stone informó que la flota enemiga se está retirando. En todos los frentes los que aún pueden navegar están saltando fuera del sistema. Déjenlos ir. La voz de Stone se escuchó. Cansada pero satisfecha. Déjenlos llevar el mensaje de regreso a lo que queda de su mente. Colmena la Tierra no debe subestimarse en la estación de defensa. El teniente Reed trabajó frenéticamente para descargar y analizar datos de la nave de mando destruida mientras escuchaba la información alienígena a sus ojos. Esse abriron de par en par comandante Wilson Grito. Necesita ver esto. He logrado descifrar algunos de sus registros de comunicación. La razón por la que nos atacaron no fue solo por la conquista. Wilson se apresuró a llevar la estación Reed en la pantalla flujos de datos alienígenas traducidos al lenguaje humano. Tenían miedo. Leyeron, explicó Su. Los escáneres mostraron nuestro progreso tecnológico, especialmente en física cuántica. Atacaron porque sus proyecciones mostraban que en 10 años los habríamos superado por completo. El buque insignia del almirante Stone, la sombra del amanecer, se movió a través del campo de escombros de la batalla. Su voz se transmitió a todas las naves, tanto a la flota de la sombra como a las fuerzas de defensa supervivientes de la Tierra. Todas las naves comienzan las operaciones de búsqueda y rescate. Quiero que todos los supervivientes humanos sean encontrados y recuperados. Entonces comenzamos a planificar nuestro contraataque. Estamos recuperando nuestras colonias. Las siguientes horas vieron una intensa actividad mientras las naves humanas recuperaban cápsulas de escape y rescataban a la tripulación de las naves dañadas. El Swift Justice encontró los restos del antiguo barco de Walker, el Defiant, y logró rescatar a 30 miembros de la tripulación que ingresaron en las cápsulas de emergencia en su sala de mando. La almirante Stone recibió los datos traducidos del teniente Reed. Leí con atención, una pequeña sonrisa formándose en su rostro cansado. 5 años, murmuró.
Alcanzamos nuestra fuerza durante 5 años y ellos aún sabían en lo que podíamos convertirnos. Tenían razón en tener miedo. Las balizas cuánticas en todo el espacio pulsaron una última vez, pero ahora llevaban un mensaje diferente, no un llamado a las armas, sino una señal de victoria. La humanidad no solo había sobrevivido, había demostrado en sí mismos capaces de derrotar a la mayor amenaza a la que se habían enfrentado jamás. El comandante Wilson reunió a su personal en la estación de defensa. Los últimos informes confirman que las fuerzas colectivas están en plena retirada. En todas las colonias, las armas cuánticas hicieron más que simplemente derrotar a sus naves. Demostraron que toda su tecnología biológica tiene una debilidad crítica. No pueden adaptarse a los ataques que existen en múltiples dimensiones y somos los únicos que tenemos esta tecnología, añadió Reed. Los propios datos del colectivo lo confirman. Nunca antes se habían encontrado con algo como nuestras armas cuánticas. El capitán Walker estaba de pie en su puente viendo la Tierra rotar pacíficamente debajo del planeta. Mostraba algunas cicatrices de la batalla, pero había sobrevivido más de lo que sobrevivió. Había demostrado ser más fuerte de lo que nadie podría haber imaginado. Mensaje del almirante Stone. Su oficial de comunicaciones anunció todas las naves para mantener la preparación para la batalla. La fase 2 comienza mañana. Vamos a liberar a todos los humanos. La colonia que nos arrebataron. Walker asintió pensando en New Haven y todas las otras colonias que habían perdido, pero ahora tenían los medios para recuperarlas. La humanidad había mantenido sus mayores armas en secreto hasta el momento perfecto, y al hacerlo cambiaron el equilibrio de poder en la galaxia cuando el sol de la Tierra se elevó sobre él horizonte, arrojando luz sobre las naves marcadas por la batalla de la flota combinada de la humanidad. El almirante Stone hizo una última transmisión a todas las naves y estaciones. Lo que logramos hoy no fue solo una victoria en la batalla, demostramos que la mayor fortaleza de la humanidad no son nuestras armas o nuestra tecnología, es nuestra capacidad de planificar para prepararnos para trabajar juntos en secreto durante años hacia un solo objetivo. El colectivo pensó que estaban atacando a una especie vulnerable dividida. En cambio, encontraron a la humanidad unida y lista. Recuerden este día no solo como el día en que ganamos una batalla, sino como el día la humanidad demostró estar preparada para las estrellas. La guerra no había terminado, pero su curso había cambiado para siempre. La humanidad había llegado al escenario galáctico y estaba aquí para quedarse.